Bien, amigos, vamos a ingresar ya al segundo segmento que nos trae el día de hoy. Estamos ya aquí en el programa con nuestro invitado, el licenciado Carlos Monteverde, para abordar el tema la política, crisis política en la actualidad. Vamos a dar la cálida bienvenida. Muy buenos días, Carlos Monteverde, nuevamente aquí en el programa. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días a todos los radio oyentes. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta. Así es, sí, Carlos, estamos, sí, el tiempo en la radio es sumamente rápido, pero en consecuencia el sistema de representación política se ha desnaturalizado. Es una representación de un sistema basado en desigualdades que por décadas han permitido que unos pocos dirijan a su beneficio la política. Aquellos que tienen los medios económicos deciden participar en la carrera debido a que buscan acumular aún más poder. No se forman verdaderas iniciativas de gobernabilidad, sino que las propuestas cada periodo se acomodan a todo aquello que brinden a los políticos mayor popularidad, y una vez en el poder se centra en individualidades y en vez de beneficio a la sociedad. Entonces mucha gente ha perdido el interés, la conciencia política, la ideología política también. Entonces vamos a empezar a definir o a entender qué es política o qué entendemos por política, ¿no? Bueno, podemos entender por política como la actividad o el conjunto de actividades donde involucra a los seres humanos, a los ciudadanos pertenecientes a una comunidad, pertenecientes a una sociedad, donde se van a involucrar en los asuntos públicos. La política, que viene de esta palabra polis, politeia, surge en Grecia, en este país que está al sur de Europa, en la península de los Balcanes. Surge en la antigua Grecia como la necesidad o con la necesidad de intervenir en los asuntos públicos. Claro que el ciudadano griego de la polis vivía para la política. A través del tiempo, sea Roma, la Edad Media, la Edad Moderna, contemporánea y en distintos países, la concepción y la actividad de la política misma, del interés del asunto público, ha ido cambiando. Y acá en el Perú, licenciado, ¿desde cuándo se ejerce la política? La política como tal, porque el Perú independiente nace ya que estamos a puertas del Bicentenario. Este es el año del Bicentenario. Surge con autoritarismo, con caudillismo militar. ¿En qué época? Eso es en el año 1821, 1824, y como primer presidente constitucional tenemos a José de la Mar en el año 1827, pero en el año 1872 surge la primera presidencia del Partido Civil, así se llamó, con Manuel Pardo y Lavalle. Entonces va a haber una serie de recorridos de partidos políticos desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, donde el ejercicio de la política partidaria va a cambiar. En el oncenio de Leguía, año 1919 y 1930, surgen los llamados políticos partidos de masa. Licenciado, muchos se preguntan ¿para qué sirve la política? ¿En qué me sirve? Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ser político. Todos somos políticos, ¿y para qué nos sirve la política? Lo que pasa es que la política también se puede pensar a nivel abstracto como un ejercicio artificial de que podemos involucrarnos en los asuntos públicos. Pero no es que la política sea mala, sino la política es una actividad meramente humana, que lo realizamos los seres humanos. Entonces, la política no es mala, sino que son los seres humanos que carecen de valores, de ética, donde justamente rompen las reglas, transgreden la libertad de las otras personas, el derecho de las otras personas, de la ciudadanía, de la comunidad, donde justamente nos hacen ver que la política sea mala, pero no son la política, sino son los políticos. Los políticos, no la política. La política es muy buena, es como estamos ejerciendo nuestra política en todo caso, ¿no? ¿Qué entenderíamos en todo caso por poder político?
El poder político es la facultad que tiene una persona o un grupo de personas para poder ejercer influencia, condicionamiento, para poder condicionar a otros grupos o a otro grupo perteneciente dentro o fuera de la sociedad. Es decir, es esta capacidad que tiene para influir sobre los demás. Actualmente los grupos que ejercen políticamente son los grupos de poder económico. Entonces, ellos son los que tienen el poder político. Y la política esencialmente, en su esencia, es eso, la lucha por el poder. Eso del poder político, de los que tienen el poder económico, ¿siempre ha sido así en el Perú? En el Perú, sí, claro. Hace un siglo tuvimos un periodo conocido por el historiador Jorge Basadre como el de la República Aristocrática, que gobernaron las 2 primeras décadas del siglo XX, que era la oligarquía, que eran estos grupos de empresarios, agroexportadores, como los Candamo, como los Millingus, como los Leguía, como los Pardo, que van a tener el control del poder político de la presidencia, y al mismo tiempo son empresarios y al mismo tiempo son oligarcas. Son este grupo de las llamadas 24 familias que tenían que ver directamente con el poder, pero a medida que van perdiendo influencia política desde Leguía hasta a la actualidad, han estado operando justamente o sirviéndose de políticos que le van a servir, valga la redundancia, a los intereses de los grupos económicos. Para seguir teniendo el poder a través de otros políticos. Para seguir teniendo el poder, y ahí vemos los casos donde la Fiscalía pone en relieve que te voy a apoyar para tu campaña con tantos millones de soles o de dólares sin declararlos. Y cuéntenos, licenciado, ¿cómo está en la actualidad este poder político? ¿Cómo se está manejando? Y en consecuencia también está trayendo crisis política. ¿Cómo está ese poder político? Más que todo queremos saber los ciudadanos para poder entender mejor, y ya pues basta ya de tanta crisis, basta ya de tantos años de gobierno y seguimos con las mismas cosas, pues las condiciones económicas, la situación de la educación, la crisis de la salud sigue igual. Ilústrenos cómo está el poder político en la actualidad. Bueno, el poder político en la actualidad es bien disperso, es bien fragmentado, ¿no? Hay cerca de, si no me equivoco, de 23 partidos políticos, hay muchos hay muchos candidatos, muchos de ellos, o la gran cantidad, improvisados. ¿Por qué? Porque la política o los políticos en el Perú se caracterizan por ser cortoplacistas. Son políticos o partidos políticos más organizadores de campañas, más candidatos electoreros que hacer pedagogía política a largo plazo. Y de hecho, con un discurso populista de centro, hacen todo lo posible para captar la gran mayoría de electores, pero que piensen a largo plazo, que constituyan bases políticas donde la gente se involucre y participe de una manera constante, no es lo actual. La inestabilidad viene cuando hay un desencanto de los partidos políticos durante la década de los 80. Durante la década de los 80 es que los partidos tradicionales van a caer en desprestigio. En todo caso, ¿en qué ha fallado los políticos que están en el poder y los ciudadanos como personas políticas también, ¿no? Creo que también los ciudadanos tenemos la responsabilidad pues de estar participando en la política, y que ha hecho que los políticos están fallando cada vez más en esta política de gobernabilidad. Vamos a invitar también al público, si de repente quiere participar, dar su opinión, pueden llamar al 525-0902. Mientras tanto, licenciado, ¿en qué hemos fallado? Pues los políticos y los ciudadanos como políticos. Ya, muchas gracias. Sí. Sí, bueno, los ciudadanos tenemos que involucrarnos justamente en los asuntos públicos. En este caso,
informarnos de quiénes son los que participan o quiénes son los candidatos, sus antecedentes policiales, penales, su recorrido en la carrera pública. La educación política, la cultura política es importante, que interioricemos la política como información, pero esta fragmentación que existe en la sociedad también es debido a que las personas están más preocupados por sus problemas económicos, personales, individuales. Caemos en un individualismo, lo cual hace que surja en la ciudadanía la apatía política. El ciudadano de a pie está desencantado de los políticos y de la política porque sienten que no son representados. Y los políticos fallan en el sentido de que no cumplen sus promesas, sacan leyes que les conviene y son más operadores políticos que hacer pedagogía política, que constituir bases reales de partidos políticos sostenibles en el tiempo, que permanezcan. ¿Sí? Así es. Entonces, justamente iba también esta última pregunta ya, ¿cómo hacer una política participativa, coherente, democrática, que traiga desarrollo, crecimiento, con los temas, como decíamos, principales de salud, de educación y las grandes necesidades de todos los peruanos que todavía no están resueltos, ¿no? No está resuelto. Todos los temas, estamos ya para el bicentenario y todavía los temas no están resueltos. Claro. ¿Cómo mejorar esa política? Sí, bueno, en realidad la política justamente surge de sociedades complejas como la peruana. Sí, a ver. Sí, la sociedad peruana es una sociedad compleja donde justamente se han dado... Bien, tenemos una llamada al aire, sí. Licenciado. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Yo quisiera preguntarle al exponente qué análisis puede ser de la exposición de los presidentes del 90 hasta la actualidad, donde nosotros los peruanos hoy renegamos de lo que pasa y justamente en esta pandemia quisieron... ¿Cuál es su prevención? ¿Qué ha hecho por los peruanos para pasar esto? Gracias. A ver, sí, sé que tenemos poco tiempo, pero desde la década de los 90 surge este llamado autoritarismo competitivo, como le llama el politólogo norteamericano Levinsky. ¿Por qué? Porque los partidos políticos durante el tiempo de Fujimori van a haber varios partidos políticos que él mismo va a fundar: Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000. Entonces ahí podemos ver la fragmentación y la apertura partidaria. Surge este problema del cólera, ¿no? Lo cual no se constituyó, no se resolvió el sistema de salud como tal. Pasó el problema del cólera y los gobiernos que han venido sucesivamente no le han dado un mayor presupuesto al tema de salud. Este problema de la pandemia es solamente la punta del iceberg. Los presidentes que han venido desde Fujimori y después de Fujimori solamente se han preocupado por darle parches a los asuntos más inmediatos, por poner en la agenda lo que tanto los parlamentarios y parte de la opinión pública les preocupa, pero no han sido presidentes, candidatos que hayan resuelto asuntos de larga data. Esta crisis sanitaria no viene desde hoy, solamente la pandemia ha hecho poner en relieve este problema sanitario, este problema de la salud pública que tiene desde hace más de un siglo. Así es. Entonces hay mucho que replantear, hay mucho que hablar sobre el mundo de la política y bueno, las llamadas siguen por el tiempo, ya es
sumamente corto. En la próxima edición vamos a tratar sobre las elecciones presidenciales, historias sobre las elecciones presidenciales, para poder informar a nuestra población, y pues ir tratando temas de nuestra historia, de nuestra política, que es importante que conozcamos para salir de esta crisis política, de todo lo que está afectando nuestra educación, nuestra salud, nuestra economía de nuestro país. Y como ciudadanos necesitamos conocer, necesitamos informarnos cómo están los candidatos, qué propuestas dan. Y desde este programa Un Camino para Crecer vamos a darles pues la información, la ilustración, la ayuda pertinente. ¿Quiere salir al aire, creo, no? Hay una llamada última al aire. Hay una llamada última al aire. Ya, bien. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Bueno, ya se cortó. Bien, Carlos, te agradecemos. Sé que el tema es muy amplio, el programa también es corto y vamos a seguir abordando más temas relacionados a lo que es nuestra historia.